Hoy estamos en nuestra clase número 16. Sí, yo tendría que, perdón, voy a detener acá. ¿Detuve la grabación? ¿Está grabando ahí? Sí. Estamos en nuestra clase número 16. Me olvidé de preguntarles, ¿cómo les fue con el tema de las preguntas? Bien. Sí, yo Bien. tardé mucho en hacerlas y todo. Sí, yo también. Era Sí, como yo que tenía también. que entrar mucho, me recostó, pero igual lo hice. Pero no sé si está bien, pero sí lo hice. Era como muchas preguntas y no sé si estaban bien las preguntas tipo hechas. Bueno, era la idea, hacer muchas para después Sí. clasificarlas, no importaba si estaban bien o mal. Vamos a tener un problema con esta perra. La idea, bueno, es hacer muchas, pero hay algunas cuestiones, algunas preguntas que les quiero plantear yo en relación a cómo vamos a seguir con los proyectos, porque esta situación de pandemia, venimos, bueno, de un día, no sé si saben, ayer hubo otra vez pico de casos, casi 2000. Entonces, la salida al campo del proyecto, yo creo que vamos a tener que tomar algunas medidas. O yo tomar algunas decisiones en relación a esto. Bueno, hoy nuestra clase número 16 vamos a hablar sobre la selección del tema, que ustedes estuvieron planteando las preguntas, y qué deben tener en cuenta, ¿sí? Hay mucho texto, espero que sea claro, cualquier cosa les queda el resumen después en el PowerPoint. A partir del problema, que era lo que estuvimos trabajando en la clase pasada, tienen el video en YouTube, el PowerPoint, todo. Después de eso, imaginen que tenemos que recolectar datos, hacer el análisis como segundo paso y finalmente presentar los resultados. Pero todos esos tres pasos, así grandes pasos, a grandes rasgos, no implica necesariamente unos pasos estrictos, es decir, una metodología estricta, sino que vamos y venimos todo el tiempo. Por eso se complejiza el tema de hacer el proyecto a distancia, porque esto vamos y venimos todo el tiempo. No es que hago las preguntas, elijo el tema y avanzo. No, puede ser que tenga que volver atrás y revisar. Es todo el tiempo un ida y vuelta. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Primer punto, la formulación propiamente dicha del proyecto de investigación. Eso lo vamos a revisar todo el tiempo. Segundo paso, una serie de registros documentales de información y análisis que se utilizan para la investigación. Y ahí agregué que este paso que ustedes tienen que hacer de registrar información y analizarla, seguramente va a estar condicionado por el contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque los chicos de otros años, o en realidad en la materia proyecto, en algún momento tienen que ir al campo, es decir, al lugar que están investigando, observar, tomar apuntes. Hubo un año, por ejemplo, que el proyecto de Ian era sobre la comunidad trans, entonces fue a un hospital donde había un grupo de contención, hizo observaciones muy interesantes, e hizo entrevistas también. O por ejemplo hay otro compañero de apellido Hernández, no es Mateo, el primo creo que es, hizo sobre las condiciones laborales o los derechos de los trabajadores, algo así, y él fue a una fábrica en San Martín para ver cómo se cuidaban, si seguían los pasos para cuidarse, si sabía sobre sus derechos, bla, bla, bla. Y él fue y presenció una jornada de trabajo y detalló una observación. Bueno, todo esto de ir y exponer, porque de alguna u otra forma ahora lo vemos en términos de exposición, vamos y nos exponemos, puede ser que por este contexto de pandemia tengamos que rever cómo lo vamos a hacer. Está bien, pero no va a ser imposible. Y por último, la redacción de un informe final, en donde explica cómo construyeron el objeto de estudio.
En relación al objeto de estudio, dice construcción, es lo que estuvimos viendo, esto del proceso de objetivación, es importante es importante tener en cuenta que ustedes eligen el tema, pero en cambio el problema, la pregunta general de investigación, hay que elaborarla, hay que construirla, ¿sí? No es que, bueno, mi tema es la pobreza y estudio la pobreza y ya está. Tengo que construir qué de la pobreza, desde qué perspectiva, en qué lugar y qué población. Y eso es lo que quisiera que tengamos en cuenta hoy. Esta construcción implica realizar una búsqueda de antecedentes del problema propuesto, una búsqueda de referentes conceptuales, el conocimiento y contacto con el campo empírico de la problemática que se construye. Es decir, para los que están tomando apuntes, lo primero que tengo que buscar son investigaciones anteriores relacionadas al tema. Lo segundo son los referentes conceptuales. Eso quiere decir qué especialistas o qué referentes en el tema eh, están construyendo investigación sobre eso, ¿no? Actualmente, que es valorado por la comunidad científica. Si hablo de la comunidad trans, ¿quiénes definen la comunidad trans? ¿De qué forma lo hacen? Por ejemplo, según Ley NADI, según la OMS, según algún especialista, persona, ¿no? O no sé, relacionado a la pobreza. No es lo mismo la concepción de pobreza que por ahí tiene algún científico de la UBA que de la Universidad Católica Argentina. Bueno, tengo que eh, hacer una búsqueda de definiciones y conceptos relacionados al tema que elegí. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Bueno. Sobre cómo buscar información y dónde lo vamos a trabajar la próxima clase. Esto de buscar la información pareciera que es fácil, es Google y poner la palabra y ya está. Y no es tan sencillo, no es difícil tampoco, pero es una forma de búsqueda a lo que no estamos acostumbrados. Internet nos ofrece un montón de información, pero tenemos que saber dónde y cómo buscarla. Entonces, eso nos va a llevar una clase por lo menos, que es importantísimo que estén, pero eso hoy no lo vamos a profundizar. Bien, voy a esperar que se me vaya a calcular. El proceso de construcción de un proyecto de investigación deberá atender a la construcción de los objetivos de la investigación. Estos dan cuenta, es decir, los objetivos dan cuenta de la especificidad de lo que se quiere conocer. Es necesario diferenciar entre objetivo general y objetivo específico. El objetivo va a ser mi faro en el proyecto, es decir, me va a guiar hacia lo que quiero lograr. El objetivo general va a estar íntimamente relacionado con el problema general, es decir, con la pregunta general. Va a tener los mismos datos y los va a retomar. En cambio, los objetivos específicos derivan, degradan, provienen de ese general, pero son más particulares. Ambos objetivos comienzan con verbos sin infinitivo. Por ejemplo, puede ser indagar, digo los verbos nada más, ¿no? Indagar, explorar, investigar, conocer, todos terminan en infinitivo, ¿sí? Entonces, no sé, voy a inventar, puede tener sus errores metodológicos, ¿no? Pero un objetivo general podría ser indagar sobre las condiciones de vivienda de las familias con más de 5 miembros en Barrio Obligado durante el 2020. Ese podría ser un objetivo general. Un objetivo específico podría ser saber cuántas de esas familias tienen agua potable, conocer las condiciones laborales de los miembros de esos hogares. Todo eso igual se le tiene que añadir, ¿no? La población y el lugar y el tiempo de Barrio Obligado en el 2020. ¿Estamos hasta acá?
Sí, sí. Sí, sí. Bien. El diseño de investigación da cuenta del plan o estrategia a seguir. Es decir, en algún momento cuando ustedes decidan el tema, tienen que empezar a establecer cómo lo van a llevar a cabo. Así, las resoluciones metodológicas guardarán coherencia con el modo de formular el problema, los objetivos y la explicitación de los referentes conceptuales. Dentro de esas resoluciones se tendrán en cuenta la delimitación del espacio empírico y la selección de estrategias para la construcción de la información y para su análisis. Tengo que tener en cuenta, entonces para los que están tomando apuntes, sí o sí, delimitar, poner un límite en el espacio empírico, en el espacio en donde yo puedo tener una experiencia sensorial con mis sentidos, y seleccionar las estrategias para obtener información y analizarla de ese límite, dentro de ese límite. Por ejemplo, ahí les puse yo, no puedo proponerme hacer entrevistas si mi situación problemática es sobre un hecho situado en la Edad Media, a no ser que entreviste a un especialista, pero no me puedo proponer, quiero investigar sobre las mujeres en la Edad Media, no tengo posibilidad de entrevistar a una mujer de la Edad Media por razones obvias y biológicas, pero sí puedo entrevistar a un especialista. Entonces, para retomar, tengo que delimitar el espacio empírico, espacio-tiempo, de dónde, además la Edad Media, ¿no? Como un tiempo tan amplio. ¿Una Edad Media en dónde? No es lo mismo la Edad Media de Europa del norte que la del sur, ni la del centro, ni la del oeste. Cada territorio tiene su particularidad. Entonces, para que ustedes se pregunten a ustedes mismos, en las preguntas que hicieron sobre el tema la semana pasada, durante esta semana, hasta ayer, ¿estuvieron delimitando el espacio y el tiempo al que ustedes se están refiriendo? No es lo mismo pensar la comunidad trans en Argentina, en Capital Federal, en un hospital específico, que pensarlo en nuestro propio país, en Salta, donde hay ideas más conservadoras, o en Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos hay un montón de variedad, así también como lo hay en nuestro territorio, ¿no? Entonces, la idea que quiero que les quede de esto es que en relación a la construcción del diseño de investigación es fundamental que ustedes tengan en cuenta el espacio y el tiempo en el cual van a desarrollar el proyecto, porque eso se tiene que eh, relacionar, o sea, y tiene que ser posible eh, crear estrategias para obtener información de ese espacio y tiempo, ¿no? Yo un montón de veces les dije esto de investigar, no sé, el casamiento de las niñas en Oriente, y cómo hago para ir, y cómo hago para entrevistar, y, ¿no? Hay algo de ahí que no encaja, que no puedo, estoy limitado en eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, no. ¿Tiene lógica lo que planteo? Sí, creo que sí. Sí, yo tenía esa duda de si tengo que ir declarando ya o no. Sí, sí. Si lo tenés pensado, si ya tenés una idea de dónde y cuándo, sí. ¿Cuándo? Indefectiblemente va a ser en el 2020. Sí. Y bueno, empezar a establecer a quiénes también, ¿no? Por ejemplo, esto Sí. de poner no sé, investigan, no sé, el consumo de alcohol en los adolescentes. Bueno, muy, muy trillado ya, espero que nadie ande por esos lados, pero a la adolescencia como término, adolescencia, es muy amplio, ¿no? La adolescencia, según quién. Si lo vemos desde la perspectiva psicológica,
Podemos tomar aportes de Piaget y decir, bueno, en el estadio tal, de tal edad, pero los últimos aportes psicológicos hablan de que la adolescencia se extiende, empieza antes y se extiende, ¿no? Por esto de la incapacidad social que tenemos de poder independizarnos, muchas veces ligado a lo económico y muchas veces ligado también a lo afectivo en el entorno familiar. Eh, bueno, entonces, ¿desde qué lugar? Adolescencia y según quién, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que empezar a delimitar. Los referentes empíricos dan cuenta del recorte que se efectúa del universo geográfico y poblacional, o de otro tipo. El dónde y con quiénes se construirá la base documental de la investigación humana. Repetitivo de lo que venía diciendo, ¿no? ¿Dónde y con quién? ¿Quién es la población a la que voy a investigar? El espacio donde se desarrollará el trabajo de campo, que en el caso de las investigaciones socioantropológicas, bueno, recuerden los aportes de la antropología que vimos las primeras clases, ¿sí? Todo eso está grabado en YouTube porque me acuerdo que hice los PowerPoint. Adquiere un sentido particular, implica que cuando se piensa en un tema, se piense en la relación tema-lugar. Tengo que pensar población, dónde de lugar, cuándo, y que todo eso sea posible. Y ustedes tienen un plus que pensar, y es que sea posible en este contexto. Toda una polémica, como dice Carlos Rivera. Este es un esquema que resume lo que estuvimos viendo, que está en el libro de Maipue. Bueno, comienza la tarea de investigación relacionada a la situación problemática, a la búsqueda de respuesta al problema. Esto lo estuvimos viendo en relación a la actividad reflexiva del investigador, tiene que poder reflexionar sobre la realidad, desnaturalizar y empezar a hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué investigar? Averiguar, descubrir, bueno, investigar es finalidad, descubrir o interpretar los hechos o fenómenos, relaciones o leyes de un determinado ámbito de la realidad. Bueno, todo eso ya lo estuvimos viendo, así que es como a modo de repaso. Bien. Registros de campo e información secundaria. Los registros de campo, como esto es un trabajo de campo, aunque puede ser que esté limitado, perdón, pero yo recién esta semana me di cuenta de esto, de hasta qué punto ustedes van a poder ir y hacer entrevistas y todo eso. Recién esta semana me lo empecé a plantear, porque bueno, en algún momento siempre pensamos en que vamos a volver a la clase presencial, qué sé yo, pero esto se está extendiendo, entonces bueno, dejarlos tranquilos de que no los voy a desaprobar porque por no hacer una entrevista si sabemos que no podemos ir a exponernos ante desconocidos o bla, 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 en este contexto de pandemia. Pero Entonces, una o vemos pregunta. Sí. Pero podríamos hacer un envío, hacer cuestionarios por mensajes también, ¿no? Bueno, sí, a eso vamos. Pero si yo lo que Porque pensaba era por Zoom. Sí, Y se también. puede grabar también de paso. El otro día a la noche lo es, pensaba. claro, bueno, eso sería un golazo. Porque cuando veamos bien el tema de cómo, porque acá lo estoy nombrando, ¿no? Cosas que tenemos que tener en cuenta, pero cuando veamos clase de cómo hacer la entrevista, cuando vemos el método etnográfico, esto de ir al campo, hay que registrar todo, hasta el mínimo movimiento que hace el entrevistado. Y ustedes corren con la ventaja, en el caso de que lo hagan con Zoom, de que lo van a poder grabar con el consentimiento del entrevistado, ¿no? Si el entrevistado quiere. Entonces es más fácil la desgrabación literal de lo que dice y además como que no es que tienen que guardar en la memoria cómo se movió o qué tono dijo, sino que lo van a tener ahí para visualizar y describir. Guada, ¿qué me habías preguntado? Ah, lo de las encuestas. No, sobre el vivo. Pero es lo mismo que Laureana. Laureana. Ah, yo pensé que te referías a lo de las encuestas. La entrevista, recordemos que es
una herramienta fundamental del método cualitativo. Nosotros vamos a hacer un mix entre cualitativo y cuantitativo para tener datos cuantificables. Entonces, la encuesta, que no requiere la presencialidad del otro, sino armar un cuestionario y mandarle un link, lo puede hacer con Google Forms, eso lo vamos a aprender acá, quédese tranquilo si alguien no sabe usarlo, lo vamos a aprender acá. Y Google Forms directamente les hace los gráficos de los resultados. No como en el primer grupo que tuve de proyecto, que todavía eso no estaba tan viralizado, hicimos los gráficos a mano. Es decir, acá hay mucha tarea que ya la tecnología nos ayuda y nos resuelve. Pero bueno, volviendo a esto de los registros de campo, las investigaciones socioantropológicas privilegian y destacan la importancia de interactuar con los sujetos, con la población a la que estoy investigando, para obtener registro, ¿sí?, de lo que sucede, de lo que le pasa, observar, entrevistar. Y en este caso también pueden haber otro tipo de documentos. Por ejemplo, las encuestas, acá están nombradas, ¿sí? Las encuestas implican que haya una serie de respuestas a marcar, está como prediseñado, y por el otro, otros documentos o fuentes. Por ejemplo, el año pasado, Mateo, su investigación era sobre el funcionamiento de la iglesia barrial y su relación con el barrio, no me acuerdo la iglesia, el nombre, perdón. Y bueno, él trajo un montón de folletos que le servían para poder analizar cómo funciona y cómo se muestra ante la comunidad una institución religiosa, esa institución religiosa, ¿no? Entonces, los documentos, folletería, información de internet, no sé si hablo de una institución en particular, su página de Facebook, su página de web, su Instagram, eso también puede ser fuente para analizar más en estos momentos. Otros tipos de documentos, no sé, si estoy hablando sobre derechos vulnerados, no sé, discriminación, racismo, perdón, yo todavía no leí las preguntas que hicieron sobre los temas, ¿no? Estoy tirando temas así, pero por ahí hay leyes que están relacionadas a esos temas. Y eso también son fuentes para analizar. También puede ser documentados de tipos visuales. Por ejemplo, análisis de programas televisivos, videos, campañas publicitarias u otras. Yo, si no me equivoco, no lo tengo acá, tengo en la otra habitación. Seleccioné, por ejemplo, este año para dar sociología en la otra escuela y ver cuestiones de género relacionadas a la publicidad. Seleccioné una investigación de dos sociólogas, una es de apellido Pietro y la otra Sendali, que yo le mandé un video de Florencia Sendali, me acuerdo hacia el principio de la cursada les mandé, dos sociólogas que hablan de, bueno, de esto de la construcción del género relacionado, de las mujeres en particular, relacionado a los avisos publicitarios. Y ellas, bueno, seleccionan varios avisos, y bueno, y hacen una categorización, ¿no? La mujer, por ejemplo, siempre la propaganda del perfume relacionada con la mujer objetivada y sexualizada, y bueno, hacen una descripción, ¿no? Pero también presentarles como una posibilidad que ustedes pueden hacer un proyecto de investigación relacionado a un tema y cómo lo trata tal medio de comunicación, por ejemplo. Es totalmente viable, ¿no? A su vez, sigo leyendo, dentro de estos otros campos documentales también podrían incluirse lo que suele denominarse información secundaria, como censos, datos de censos pueden incluir, que no necesariamente construyen ustedes, sino que lo hace otro. En el Estado están todos los datos censales en las páginas del gobierno oficial, estadísticas, resultados de otras investigaciones, etc. Es decir, que hay mucho tipo de información que pueden recabar y en la que pueden redondear, o sea, estar alrededor de ese tema, su proyecto de investigación. ¿Alguna pregunta?
¿Se les ocurre? ¿Se les van ocurriendo ideas para sus propios proyectos? Sí, sí. Bueno, estrategias de investigación. En el caso de las investigaciones socioantropológicas, estrategias como la observación, las entrevistas, las historias de vida o de determinadas estrategias grupales por la intensidad en su aplicación son modalidades que guardan coherencia con las características y la naturaleza de la información que se pretende construir. Es decir, nosotros no nos paramos desde una mirada socioantropológica. Y es fundamental estas estrategias. La observación, que no sé hasta qué punto vamos a poder observar en este contexto, pero puedo tomar algún video o referencia a la observación, no sé, de una página web. Me acuerdo, ahora me vino a la mente un proyecto anterior sobre cyberbullying, no me acuerdo quién lo hizo. Un proyecto sobre cyberbullying que recopiló capturas de cuentas paralelas del Dorrego, no del Dorrego, sino de estudiantes que se dedicaban a hostigar a otros en el barrio, y seleccionó capturas, ¿no? Y eso es una forma de observación también. E hizo análisis, no es, recopila información y evidencia y la guardo ahí, ya está, la pongo en el proyecto. No, la tuvo que analizar, relacionado a qué están esas agresiones, ¿no? Por ejemplo. Las historias de vida y, bueno, algunas estrategias grupales también. Estas se pueden combinar con el uso de estrategias extensivas de extenso, es decir, que voy a poder recabar más información a más, o sea, de más gente, por eso es extensiva. Por ejemplo, la encuesta o la información derivada de las fuentes secundarias que ya vimos antes, los censos, las estadísticas, y hacer un entrecruzamiento entre esa información secundaria y lo que yo pude observar en esta población, en este grupo en particular, ¿no? Que mi población puede ser un curso de una escuela, o sea, no es que sí o sí tengo que hacer un barrio, una provincia, porque no me alcanza el ciclo lectivo para poder hacer entrevistas, no sé, a toda una provincia sobre un tema. Hay que recortarlo a las posibilidades de ustedes. Las estrategias metodológicas conocidas en el campo de las ciencias sociales se definirán de acuerdo a lo que sean más pertinentes a las preguntas relacionadas con el problema de investigación. Entonces, ahí vamos a tener que ir evaluando en conjunto qué estrategias van a ser mejor para los proyectos, para los temas que ustedes van eligiendo. Ay, ya llegamos a la próxima clase. Próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No. ¿Se va aclarando más o menos por dónde vienen las manos? Sí, sí. Sí. Ustedes tienen que imaginar que conforman un grupo de especialistas en investigación educativa y una ONG les presenta la situación problemática que exponemos a continuación, que está en la próxima diapositiva, con el propósito que ustedes diseñen una propuesta de investigación. Es decir, hay un texto, unos párrafos, que ustedes tienen que leer sobre una problemática, y la ONG dice, pasa esto, ustedes tienen que diseñar un proyecto relacionado a ese tema. Para ello, deben responder las siguientes preguntas. 1. A partir de la situación problemática planteada abajo, ubíquenla en un contexto específico, describiéndola del modo más completo posible. Contexto específico pueden repasar Sirvent para esto. Pero también me estoy refiriendo a tiempo, lugar, que es lo que vimos en esta clase, ¿no? Señale el o los aspectos insatisfactorios. Recuerden que al investigador hay algo que le tiene que preocupar, hay algo que le está sacando el sueño, hay algo que no lo satisface. Entonces, si ustedes tienen ese tema, imagínense que están re preocupados por ese tema, ¿cuáles son los aspectos insatisfactorios? Señale cuáles son los actores involucrados, quiénes, de qué edad, de dónde,
4. Señale la o las disciplinas involucradas. Las ciencias, los tipos de ciencias que estarían involucrados. Recuerden clase 12, creo, 11, lo que vimos los tipos de ciencias. ¿Recuerdan las ciencias fácticas, las ciencias formales, los tipos? Bueno, ¿qué ciencias estarían involucradas? 5. Elabore preguntas iniciales que podrían ser la pregunta general, el problema, que es lo que estuvieron haciendo ustedes con su tema. Bueno, ahora lo van a hacer con este párrafo. Pueden hacerlo de a 2 personas, ¿está bien? Y el texto lo tienen acá, que yo ahora después lo voy a armar bien en un Word y se lo voy a mandar. Nos quedan 2 minutos nada más, así que no vamos a llegar a leerlo. Ahí donde dice, entre 1990 y 1997, ahí falta una E, que dice en 10 de 15 países de la región. Aclaro eso, que falta ahí la E. Después todo lo demás está correcto. Bueno, hasta que llegamos. Los felicito por volverse a conectar, por la constancia, por sumarse. No se pierdan, vuelvan, ¿sí? Así que nada, queda 1 minuto y medio. Si alguien quiere decir algo, los escucho. No sé cómo dejar de compartir, siempre me pasa lo mismo. Ahí los veo. No, yo no tengo nada por decir. Que se sumen los que se sumaron hoy, que sigan sumándose. Que es lindo hablar entre nosotros, escucharnos y vernos un poquito. Bueno, algunos. Bueno, buenísimo. Sí, no se pierdan, no importa si lo entregan, después vemos cómo resolvemos todo eso, pero lo importante es que no se sientan solos, que más allá de que por ahí no es necesario llevarse bien con todos, pero en esta situación tiene que sacar, esta situación de pandemia hablo, tiene que sacar lo mejor de nosotros y la solidaridad, y bueno, estar lo más unidos posible, porque en definitiva es su último año. Sí. No fue el año pasado, es este. Entonces hay que aprovecharlo al máximo, en todo sentido, en el sentido afectivo y en el sentido académico. ¿Alguien más quiere decir algo? Bernarda se me durmió acá abajo. Se aburrió con mi clase.